Constitución con claridad. En el artículo 299 se establece como competencias compartidas entre el nivel central, la Asamblea Plurinacional, y el nivel departamental las siguientes competencias. Primero dice régimen electoral departamental y municipal. ¿Qué es una competencia compartida? Lo dice también la Constitución en el artículo 297, segundo punto. Compartidas, cuarto. Aquellas sujetas a una legislación básica de la Asamblea Plurinacional, cuya legislación de desarrollo corresponde a las entidades territoriales autónomas, en este caso los municipios o las gobernaciones, de acuerdo a sus características y naturaleza. La reglamentación y ejecución corresponderá a las entidades territoriales autónomas. La Constitución es muy sabia, dice, hay competencias exclusivas del nivel nacional, hay competencias compartidas con los niveles subnacionales, departamentales y municipales. ¿Y qué significa que sea compartida? Que la Asamblea Legislativa hace la ley general y cada Asamblea Departamental hace la ley, la aplicación y el desarrollo de esa ley general. ¿Está ahí? Vamos. Pero la Constitución sobre el tema electoral es bien claro y nos dice cómo vamos a compartir el nivel nacional con el nivel departamental el tema de elecciones. Y lo dice en el artículo 278. Autonomía departamental. Dice la Constitución Política del Estado. La Asamblea Departamental estará compuesta por asambleístas departamentales elegidos y elegidas por voto universal, directo, libre, secreto y obligatorio, y por asambleístas departamentales elegidos por las naciones y pueblos indígenas originarios, dice la Constitución. 2. La ley que elabora la Asamblea Legislativa Plurinacional determinará los criterios generales para la elección de asambleístas departamentales, tomando en cuenta representación poblacional, territorial, de identidad cultural, lingüística, y cuando son minorías indígenas, originarios campesinas, y paridad y alternancia de género. Sigue la Constitución. Los estatutos autonómicos definirán la aplicación de acuerdo a la realidad y condiciones específicas. Entonces, he leído 2 artículos de la Constitución. La primera dice, sobre el tema electoral en los departamentos es una competencia compartida. ¿Qué es compartido? Que el nacional fija lo general y el gobierno departamental desarrolla. Pero la Constitución en el artículo 278 nos dice, la manera de compartir este tema electoral es de la siguiente manera. La Asamblea Legislativa hace la ley y el Estatuto Autonómico desarrolla. Es muy clara la Constitución. No dice una ley departamental, dice el Estatuto departamental, el Estatuto Autonómico reglamentará y desarrollará la ley general. No hay dónde perderse. Si es que la Asamblea Departamental de Santa Cruz, la Asamblea Departamental de Beni, la Asamblea Departamental de Pando, la Asamblea Departamental de Chuquisaca, de La Paz, de Tarija, todas hubieran hecho aprobar por el Tribunal Constitucional y por referéndum. En el caso de Santa Cruz, simplemente tiene que pasar por el Tribunal Constitucional, nada más. Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija solo tienen que pasar por el Tribunal Constitucional. La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Chuquisaca, después del tribunal tienen que pasar a referéndum. Si esos departamentos ya contaran con estatuto autonómico, como dice la Constitución, ellos tenían que haber reglamentado la elección. Les correspondía. ¿Cuál es el problema? Que la Asamblea Departamental de Santa Cruz, la que nos está interponiendo un pedido de incompetencia, lamentablemente no ha aprobado su estatuto autonómico. Y entonces
como no ha aprobado su estatuto autonómico, por constitución nos queda a nosotros. La Asamblea Departamental tiene derecho a reglamentar las elecciones siempre y cuando tenga estatuto autonómico. Pero lamentablemente la Asamblea Departamental de Santa Cruz no tiene estatuto autonómico aprobado o que haya pasado por la verificación constitucional en el Tribunal Constitucional. Es el gran problema. O sea, aquí estamos más que un pedido de incompetencia a la Asamblea Legislativa, lo que estamos viendo es una lamentable actitud de falta de trabajo, de falta de consenso, de falta de construcción de acuerdos y de alianzas para que la Asamblea Departamental hubiera aprobado su estatuto, lo hubiera mandado al Tribunal Constitucional. Si eso hubiera hecho, es decir, si hubieran hecho su trabajo, no estaríamos en este debate. Pero lamentablemente la mayor parte de las asambleas departamentales, o una parte, no han cumplido su trabajo. Y entonces no tienen estatuto autonómico. Y la Constitución no dice, una ley departamental reglamentará, dice, el estatuto autonómico definirá su aplicación de acuerdo a la realidad y condiciones específicas. El estatuto autonómico. Y esos departamentos, Santa Cruz, Beni, Tarija, no cuentan con estatutos autonómicos validados constitucionalmente. Y entonces alguien tiene que hacer algo ante esta falta de capacidad de unidad, de trabajo conjunto, de cohesión, de consensos que tenía que haber tenido la Asamblea Departamental. Y en vez de estarnos mandando un pedido de incompetencia, debían haberse dedicado y haber gastado su tiempo en hacer acuerdos. Se han pasado 5 años sin aprobar su estatuto, lo que sin duda es un llamado de atención a las asambleas. Hay algunas asambleas departamentales que no están cumpliendo su trabajo. Es complicado, entiendo. Hay muchas fuerzas políticas en las asambleas departamentales, de acuerdo. Pero para eso se trata, de eso se trata. Las asambleas departamentales son para buscar los consensos, para buscar los acuerdos. Y uno tiene 5 años para haber logrado eso. Yo lamento que no haya habido ese trabajo y que a última hora, a último minuto, se acuerden los de la Asamblea Departamental y vengan aquí a generarnos problemas a la Asamblea Plurinacional que ha cumplido. Deje hablar, va a tener la palabra. Pero deje hablar. Aprenda a hablar, a oír. Ya. Y entonces, este es el gran problema que estamos enfrentando acá. Ahora, ¿alguien tiene que convocar elecciones? Sí, la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Por qué? Porque hay otro artículo, el artículo 298, en la segunda parte y punto 1 dice, son competencias exclusivas del nivel central del Estado, régimen electoral nacional para elecciones de autoridades nacionales y subnacionales y consultas nacionales. Si la Constitución deja abierto un espacio para que en caso de que las asambleas departamentales no hayan cumplido su labor de tener estatutos, la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene la autoridad constitucional para convocar. Y lo dice expresamente, son competencias exclusivas. Régimen electoral nacional para elección de autoridades nacionales y subnacionales. Alguien dirá, oiga, vice, hay contradicción porque dice que es competencia exclusiva y más abajo dice que es competencia compartida. No hay contradicción. Porque cuando es compartido, la Constitución dice algunas competencias exclusivas se podrán transferir su reglamentación a los ámbitos subnacionales. ¿Y cómo se transfiere? De la manera que ha dicho el artículo, a través del estatuto autonómico. Hay una lógica interna en la Constitución, no hay contradicción. Entonces es debido a ese tema que ante una carta que nos ha llegado de la Asamblea Departamental, es que nosotros estamos en la obligación de remitir y de rechazar, porque si no estaríamos yendo en contra de la Constitución
Y en segundo lugar, estaríamos yendo en contra de nuestra propia facultad como Asamblea Legislativa Plurinacional de cumplir las atribuciones que nos manda la Constitución. Este es el centro del problema. De una manera mucho más legal y sistemática, la Comisión de Constitución ha trabajado y hecho la propuesta que está en consideración. Y encima, como segundo apoyo, tengo también, no solamente la Constitución, tengo también como apoyo la Ley Marco de Autonomías. Y la Ley Marco de Autonomías dice, el Estatuto Autonómico Departamental, no una ley, deberá definir el número de asambleístas y la forma de conformación de la Asamblea Departamental. Tanto la Constitución como la propia Ley de Autonomías habla expresa, literal y taxativamente de la existencia de un estatuto autonómico constitucional. Como no hay eso, entonces la Asamblea Legislativa retoma nuevamente su facultad exclusiva, que la había compartido bajo la condición de que existiera el estatuto autonómico. Como no hay estatuto autonómico, nuevamente esa facultad retoma la Asamblea Plurinacional y tiene que aprobar una ley, y hemos aprobado una ley. Esas son las consideraciones generales sobre este debate. Como colorario quiero mencionarles que como no tiene estatuto autonómico Santa Cruz, podría moverse en un limbo. Porque, claro, evidentemente el Estatuto Autonómico, que lo tengo aquí a la mano, el Estatuto Autonómico de Santa Cruz, en su artículo 28, la propuesta de Estatuto Autonómico, artículo 28, dice: el gobernador es elegido por voto universal, igual y directo por un periodo de gobierno de 5 años y puede ser reelecto por una sola vez en periodos discontinuos, ¿no? Puede ser reelecto en una sola vez en periodos discontinuos. Si se hubiera aprobado este estatuto, Costas no podría ser candidato. Y quizás por eso no lo han aprobado. Y nos vienen a molestar con que hay que aprobar a nosotros o que quieren hacer ellos una ley. Por este estatuto de Santa Cruz, hecho por esa bancada, ellos sí elaboraron estatuto, Costas no podría ser reelecto hoy, porque fue electo el año 2010, su gestión acaba el 2015 y del 2015 ahora está convocando ha dicho que va a ser candidato para ser reelecto. Por estatuto de Santa Cruz no podría ser reelecto. Tendría que esperar un periodo constitucional y recién acudir a las urnas, candidatar el 2020. Pero como este estatuto no se ha aprobado, ¿qué está en vigencia? La Constitución. Y la Constitución le permite a las autoridades. Se los voy a leer. Artículo 285, 2. El periodo de mandato de las máximas autoridades ejecutivas de los gobiernos autónomos es de 5 años y podrán ser reelectos o reelectas de manera continua por una sola vez. Entonces aquí, ¿a quién le está salvando al gobernador Costas para ser candidato? Es la Constitución Política del Estado, a la que alguna vez se enfrentó él, ¿no? Son las cosas. Si nosotros como partido mayoritario del país buscáramos entorpecer las cosas y buscáramos no ganar en cancha, sino ganar en mesa, podríamos haber interpuesto un conjunto de chicanas. Podríamos haber llevado a observar que hay una contradicción entre la propuesta de estatuto y la Constitución, y eso hubiera requerido que se fuera al Tribunal Constitucional a hacer una consulta. No lo hemos hecho. Porque independientemente de que sea nuestro adversario,
el partido del señor Costas y él, adversario político, lo es. Hay una Constitución y por encima de la adversidad política está esta Constitución, por la que hemos peleado, hemos marchado, nos hemos hecho insultar, nos hemos hecho perseguir, pero esa es la Constitución que vale para todos los bolivianos. Y si esta Constitución que vale para los bolivianos ahora le es favorable al adversario político, qué bien, qué bien. Nosotros no cambiamos de actitud en función de adversidad o no adversidad política. El Estatuto Autonómico impide que Costas sea candidato, pero la Constitución le permite que sea candidato. Y nosotros nos vamos a apoyar en la Constitución. Aunque favorezca al adversario político, nos apoyamos en esta Constitución porque es la Constitución de todos los bolivianos, oficialistas y opositores. Esas son las reglas del juego político. Entonces, dos llamados de atención a la Asamblea Departamental de Santa Cruz, de que haga su trabajo, de que no puede adecuar sus tiempos al cálculo político. Claro, el Partido Demócrata tiene mayoría en la Asamblea de Santa Cruz. ¿Y por qué no ha querido aprobar su estatuto para mandarlo al tribunal? Porque eso hubiera bloqueado al señor Costas. Ha vivido una contradicción, pues no lo dicen públicamente. Y aquí hay que cumplir el trabajo. No puede ser que los bolivianos paguemos 5 años de impuestos y nos mantengan a todos nosotros, a la Asamblea Legislativa Plurinacional y a la departamental, y la Asamblea Departamental no haga su trabajo. Este era su primer trabajo, su obligación constitucional. Es llamar a la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz y a la del Beni también, que hagan su trabajo, por Dios. Por lo menos en estos últimos meses, que hagan su trabajo y que lo manden al Tribunal Constitucional. Y si quieren corregir este punto del artículo, que lo corrijan. No nos vamos a oponer nosotros, pero que lo corrijan. Y el segundo, que esta Constitución está por encima de adversarios o amistades políticas. Esta es una muestra de que nosotros, presidente, vicepresidente, asamblea, senadores y diputados de la bancada mayoritaria y triunfante del año 2005, del 2009, del 2014, respeta el texto constitucional por encima de enemistades.